Una noche helada. Una carretera desierta. En medio de la ventisca, una madre y su pequeña hija, abandonadas, sin refugio, al borde de la congelación. Pero entonces, los faros de un coche rompen la oscuridad. Un cirujano exhausto, de regreso, a casa, ve la escena y tiene una elección: seguir adelante o detenerse. Pisa el freno, y ese simple acto cambiará sus vidas para siempre. Esta es la historia de cómo un encuentro inesperado puede transformar destinos. ¿Estás listo? La noche caía sobre la ciudad con un manto de nieve inquebrantable, transformando las calles en un paisaje fantasmal y silencioso. Javier apretó las manos en el volante, sus dedos ligeramente rígidos por el frío que ni la calefacción del coche podía disipar por completo. Había sido un día extenuante en el hospital, con 3 cirugías de alta complejidad que pusieron a prueba su resistencia y concentración. Pero había valido la pena. Cada paciente estabilizado, cada vida salvada era un recordatorio del por qué había elegido esa profesión. Sin embargo, mientras conducía por la carretera desierta que lo llevaría a su hogar, una sensación de vacío se aferraba a su pecho, una soledad imperceptible que se había tornado habitual con los años. Exhaló lentamente, permitiendo que el vapor de su aliento empañara momentáneamente el parabrisas antes de que los limpiaparabrisas se llevaran la bruma. La radio emitía un murmullo bajo de música clásica, una costumbre que lo ayudaba a desconectar la mente de la vorágine del hospital. La noche caía sobre la ciudad con un manto de nieve inquebrantable, transformando las calles en un paisaje fantasmal y silencioso. Javier apretó las manos en el volante, sus dedos ligeramente rígidos por el frío que ni la calefacción del coche podía disipar por completo. Había sido un día extenuante en el hospital, con 3 cirugías de alta complejidad que pusieron a prueba su resistencia y concentración. Pero había valido la pena. Cada paciente estabilizado, cada vida salvada era un recordatorio del por qué había elegido esa profesión. Sin embargo, mientras conducía por la carretera desierta que lo llevaría a su hogar, una sensación de vacío se aferraba a su pecho, una soledad imperceptible que se había tornado habitual con los años. Exhaló lentamente, permitiendo que el vapor de su aliento empañara momentáneamente el parabrisas antes de que los limpiaparabrisas se llevaran la bruma. La radio emitía un murmullo bajo de música clásica, una costumbre que lo ayudaba a desconectar la mente de la vorágine del hospital. El impulso de pisar el freno fue casi automático, pero la precaución lo hizo dudar por un instante. Detenerse en una carretera solitaria durante la noche no era lo más sensato, pero la imagen frente a él eliminó cualquier vacilación. Una mujer con la cabeza inclinada contra el viento sostenía a un niño en brazos, envuelta en un abrigo que apenas parecía suficiente para resguardarla del frío mordaz. Javier encendió las luces de emergencia y dio marcha atrás lentamente hasta situarse a su lado. La nieve seguía cayendo con insistencia, acumulándose sobre sus hombros, y el cabello oscuro que escapaba de su bufanda. Cuando bajó del coche, el frío lo golpeó de inmediato, cortante como una cuchilla afilada. La mujer alzó la vista con ojos enrojecidos por el viento y el cansancio, su piel pálida, sus labios amoratados. El niño, una niña, se dio cuenta al verla mejor. Se aferraba a su madre con los pequeños brazos rodeando su cuello, su rostro escondido en el abrigo desgastado. ¿Qué hace aquí a esta hora?, preguntó Javier, manteniendo la voz firme pero sin dureza. La mujer parpadeó, como si su mente tardara en procesar la pregunta. El taxista nos dejó. No tenía dinero para pagarle, murmuró con la voz apenas audible sobre el silbido del viento. El corazón de Javier se apretó con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Qué clase de persona abandonaba a una madre y a su hija en medio de una nevada? Bajó la mirada hacia la niña, que no lloraba, pero su cuerpecito tiritaba, de forma alarmante.
La hipotermia era un peligro real en esas condiciones. «Suban al coche», ordenó sin dudar, abriendo la puerta trasera. La mujer titubeó, sus ojos reflejando un atisbo de desconfianza, pero su cansancio era mayor que su temor. Con movimientos lentos y cautelosos, subió al vehículo con la niña aún aferrada a su pecho. Javier cerró la puerta y regresó al asiento del conductor, subiendo la calefacción al máximo. El silencio en el coche era espeso, roto solo por la respiración entrecortada de la mujer y el sonido de la nieve golpeando el parabrisas. «¿Cómo se llama?», preguntó mientras dirigía una rápida mirada al espejo retrovisor. La mujer tardó unos segundos en responder. «Elena», susurró, ajustando la manta sobre la niña. «Y ella es Lucía». Javier asintió, memorizando los nombres mientras se concentraba en la carretera. «Voy a llevarlas a mi casa. No pueden quedarse aquí en estas condiciones». Elena no respondió de inmediato. Miró a Javier a través del espejo retrovisor, como si tratara de medir sus intenciones. Su vida le había enseñado que la ayuda rara vez venía sin un precio, pero cuando sintió el aire caliente envolviendo a su hija, cuando vio su pequeño cuerpo relajarse poco a poco, supo que no tenía elección. «Gracias», dijo en un tono apenas audible. Javier no respondió. En su interior, algo le decía que esta noche era el inicio de algo más grande, aunque aún no comprendiera qué. El viaje hasta su apartamento fue silencioso, pero la tensión en el aire era palpable. Javier intentó no hacer preguntas, dándole a Elena el tiempo para asimilar lo que estaba sucediendo. Al llegar, estacionó frente al edificio, apagó el motor y giró para mirarla. «Vamos», dijo con tono tranquilo. Salió del coche y la ayudó con Lucía, quien dormía profundamente, aún aferrada a su madre. Entraron al edificio sin decir una palabra, la calidez del interior envolviéndolos de inmediato. El apartamento de Javier era modesto pero acogedor, con una sala de estar ordenada y una cocina impecable. Encendió una lámpara tenue y señaló el sofá. «Siéntese, voy a preparar algo caliente». Elena obedeció sin discutir, cubriendo a Lucía con una manta. Cuando Javier regresó con 2 tazas de té humeante, la encontró observando la habitación con cautela, como si no supiera si realmente podía estar allí. «Tómelo, le ayudará a entrar en calor», dijo él, ofreciéndole la taza. Elena la sostuvo entre sus manos temblorosas, dejando que el calor le devolviera algo de sensibilidad a los dedos. Un profundo silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era un momento de transición. Un instante en que el destino parecía haber tejido sus hilos de una manera que ninguno de los dos comprendía aún. Javier la observó con atención, notando los detalles que antes habían pasado desapercibidos. Su ropa, aunque gastada, no era de mala calidad. Sus manos, delgadas pero firmes, tenían cicatrices en los nudillos, como si hubiera trabajado duro durante mucho tiempo. Y su collar, un pequeño colgante de plata en forma de libro, capturó su mirada por un instante. No lo reconoció, pero algo en su diseño le resultó familiar. No preguntó nada al respecto. En cambio, se enfocó en lo más importante. «¿Dónde vivían antes de esto?», preguntó con cautela. Elena bajó la mirada a su taza de té, su mandíbula tensándose. «A ninguna parte», respondió con un susurro. Javier sintió que algo dentro de él se rompía al escuchar esas palabras. No sabía qué había pasado en la vida de esa mujer, pero una cosa era segura. Ella y su hija no estaban solas esa noche. Y sin saberlo, ese pequeño gesto de detener su coche cambiaría no solo la vida de Elena y Lucía, sino también la suya propia. La nieve continuaba cayendo con un ritmo constante, golpeando los cristales del apartamento como una melodía monótona. En el interior, el calor de la calefacción comenzaba a relajar los músculos tensos de Elena, aunque su mente permanecía en estado de alerta. No podía permitirse bajar la guardia.
Desde que había sido expulsada de la casa de Carlos, cada día había sido una lucha para encontrar refugio, para conseguir algo de comida para su hija, para esquivar las miradas de desprecio de quienes consideraban que una mujer sin hogar era sinónimo de problemas. Sentada en el sofá de Javier, con la taza de té caliente entre las manos, se permitió por primera vez en semanas sentir un atisbo de seguridad. Pero esa sensación era peligrosa. No debía confiar en nadie. Lucía dormía profundamente a su lado, envuelta en una manta gruesa que Javier le había dado. Su pequeña mano reposaba sobre el abrigo de Elena, como si en sueños temiera perder a su madre. Javier, sentado en una silla frente a ellas, observaba la escena en silencio. Algo en la expresión de Elena le resultaba familiar. No era la primera vez que veía ese tipo de cansancio en una persona. Lo había visto en los ojos de pacientes que habían pasado por situaciones extremas, personas que habían sido empujadas más allá de sus límites. Pero en ella había algo más. No era solo agotamiento físico. Era una cicatriz en el alma. Si necesitas un lugar donde quedarte esta noche, pueden quedarse aquí, dijo Javier finalmente, rompiendo el silencio. Elena levantó la mirada con cautela. Sus labios se separaron como si fuera a rechazar la oferta. Por instinto, pero en su interior sabía que no tenía otra opción. No podía volver a la calle con Lucía. Gracias, susurró al final sin mirarlo directamente. Javier asintió y se puso de pie. Voy a preparar algo de comida. Debes estar hambrienta. Elena no respondió, pero su estómago vacío lo hizo por ella con un ruido bajo y traicionero. Se sintió avergonzada, pero Javier solo sonrió con comprensión antes de desaparecer en la cocina. Durante unos minutos se permitió relajarse lo suficiente para cerrar los ojos. No dormía bien desde hacía meses, y el calor del apartamento era una tentación demasiado fuerte. Pero los recuerdos la acechaban incluso cuando intentaba descansar. En su mente, volvió al día en que todo había comenzado a desmoronarse. Recordó a Carlos, el hombre del que se había enamorado con ingenuidad, el hombre que le prometió seguridad y una vida estable cuando llegó a la ciudad. Al principio él había sido amable, protector, pero con el tiempo su amor se convirtió en control y su control en desprecio. Cuando nació Lucía, Carlos cambió completamente. Dejó de mirarlas como su familia y comenzó a tratarlas como un peso. Su madre, Isabel, nunca aprobó la relación y dejó claro desde el primer día que Elena no era lo suficientemente buena para su hijo. «Tú no sirves para nada», le había dicho Isabel en más de una ocasión. Elena intentó luchar. Intentó aferrarse a la idea de que Carlos aún podía cambiar, pero un día simplemente la echó de casa sin más explicaciones. «No puedo seguir con esto», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta en su rostro. Desde entonces, todo había sido una lucha constante por sobrevivir. Un sonido en la cocina la sacó de sus pensamientos. Abrió los ojos y vio a Javier regresando con 2 platos de sopa caliente. Se sentó frente a ella y le extendió un plato. «No es mucho, pero ayudará», dijo con un tono neutral, como si no quisiera presionarla con preguntas. Elena tomó la cuchara con manos temblorosas. «No entiendo por qué haces esto», dijo después de un momento. Javier la miró, su expresión serena. «Porque puedo». Elena no supo qué responder a eso. Estaba acostumbrada a que la gente ayudara solo cuando había algo que ganar. Pero Javier parecía diferente. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un entendimiento silencioso, un acuerdo tácito de que las preguntas llegarían a su tiempo. Elena bajó la mirada a su plato y tomó la primera cucharada. No recordaba la última vez que algo le supo tan bien. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, su vida aún tenía una oportunidad de cambiar. La luz del amanecer se filtraba débilmente a través de las cortinas del apartamento de Javier,
pintando la habitación con tonos grisáceos y dorados. El calor de la calefacción seguía impregnando el aire, pero un frío distinto se asentaba en el pecho de Elena. Había dormido, sí, pero no profundamente. Su mente seguía atrapada en un estado de vigilia constante, temerosa de que el mundo la golpeara de nuevo en cualquier momento. Lucía aún dormía, su pequeña figura acurrucada bajo la manta en el sofá, con la respiración lenta y tranquila. Javier ya estaba despierto cuando Elena abrió los ojos. Estaba en la cocina, vestido con ropa cómoda, preparando café. Su presencia era discreta, como si intentara darle espacio para procesar la situación sin presionarla. Cuando notó que Elena lo observaba, simplemente le sirvió una taza de café y la dejó sobre la mesa frente a ella. «Buenos días», dijo en un tono neutral. Elena se incorporó lentamente sintiendo el peso de la noche anterior aún sobre sus hombros. Miró la taza y luego a Javier, como si aún no estuviera segura de si todo esto era real. «Buenos días», respondió con voz ronca. El aroma del café la reconfortó de inmediato. No recordaba la última vez que había tomado uno caliente. Agradeció con un leve movimiento de cabeza y llevó la taza a sus labios, dejando que el calor se expandiera por su cuerpo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Javier después de un momento. Elena bajó la mirada a su taza, dudando en cómo responder. No quería parecer débil, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. «Estoy mejor», dijo al final. Javier asintió, como si comprendiera la verdad oculta detrás de esas palabras. «¿Tienes un plan para hoy?». Elena sintió su pecho tensarse. No tenía un plan. No tenía un lugar a donde ir. Solo sabía que no podía quedarse ahí para siempre. «Tengo que encontrar trabajo», murmuró. Javier apoyó los codos sobre la mesa, observándola con atención. «¿En qué has trabajado antes?». Elena tardó en responder. Su experiencia laboral no era extensa. Había trabajado como asistente en una tienda, como camarera en un café y, durante un breve periodo, en un taller de costura. Pero todos esos empleos se desvanecieron cuando Carlos decidió que ella no necesitaba trabajar. «He hecho varias cosas», respondió evasivamente. Javier no la presionó, pero su mirada dejó claro que había captado su reticencia. «¿Puedo ayudarte a buscar algo?», dijo simplemente. Elena frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «No necesito caridad». Javier se reclinó en su silla, cruzando los brazos. «No es caridad, Elena. Es apoyo. Todos necesitamos ayuda en algún momento». Elena apretó los labios, su instinto diciéndole que rechazara cualquier oferta de ayuda. Había aprendido que depender de alguien solo significaba que en algún momento esa persona te lo echaría en cara. Pero entonces miró a Lucía, aún dormida. Su hija merecía estabilidad. Merecía algo mejor. «Está bien», susurró finalmente. Javier asintió, dándole espacio para procesar su decisión. «Voy a llamar a algunos contactos. Mientras tanto, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites». Elena levantó la mirada rápidamente. «No quiero ser una carga», Javier le sostuvo la mirada, su voz firme pero tranquila. «No lo eres». El silencio entre ellos se alargó, pero esta vez no era incómodo. Era un entendimiento tácito, un punto de partida. Elena suspiró y tomó otro sorbo de café, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no estuviera completamente sola. El día transcurrió con calma dentro del apartamento de Javier, pero fuera de esas paredes, el mundo continuaba girando con su propia indiferencia. Mientras Elena y Lucía descansaban, Javier hizo algunas llamadas discretas. No quería presionar a Elena con preguntas sobre su pasado, pero sabía que encontrar un empleo estable era crucial para que ella pudiera recuperar el control de su vida. Habló con un viejo amigo que tenía un café en el centro de la ciudad, preguntándole si había
una vacante. Luego, contactó a un taller de costura que solía colaborar con el hospital en donaciones de ropa para pacientes necesitados. Ambos lugares estaban dispuestos a entrevistar a Elena, pero había un problema. Ella no tenía documentos ni dirección fija. Javier se frotó la nuca, consciente de que esto complicaba las cosas. ¿Y si la burocracia se interponía antes de que pudiera encontrar estabilidad? Por la tarde, cuando Elena finalmente accedió a hablar sobre las opciones de trabajo, él decidió ser honesto con ella. «Conseguí 2 entrevistas para ti», dijo sentándose frente a ella. «Un café en el centro y un taller de costura». Elena parpadeó, sorprendida. No esperaba que él se moviera tan rápido. «¿En serio?», Javier asintió. «Sí, pero hay un problema. Necesitan una dirección para registrarte y algunos documentos básicos». Elena sintió una punzada de desesperación en el pecho. No tenía nada de eso. «No tengo papeles conmigo. Todo lo dejé atrás cuando me fui». Javier respiró hondo. «Podemos solucionarlo. Podemos conseguir copias. Registrar una dirección temporal aquí hasta que puedas tener la tuya propia». Elena lo miró con desconfianza. «No quiero problemas para ti». «No es un problema. Es solo un trámite», respondió él con tranquilidad. Elena no sabía qué decir. Nunca nadie se había ofrecido a ayudarla de esta manera sin esperar algo a cambio. Pero antes de que pudiera procesarlo del todo, el sonido del teléfono de Javier interrumpió la conversación. Él miró la pantalla y su rostro cambió sutilmente antes de responder. «Rosa». Elena no reaccionó al nombre de inmediato, pero cuando vio la expresión de Javier endurecerse, algo en su interior se tensó. «¿Otra vez? Mamá, necesitas hacerte esos exámenes. No puedes seguir ignorándolo». El tono de Javier pasó de la preocupación a la frustración en cuestión de segundos. Elena no quería entrometerse, pero no pudo evitar captar fragmentos de la conversación. «¿Tienes fiebre? ¿Desde cuándo?» «Mamá, no puedes seguir posponiendo esto». Javier cerró los ojos un momento, apretando el puente de su nariz como si tratara de contener su exasperación. «Está bien, iré a verte». Cuando colgó, su rostro mostraba una mezcla de preocupación y enojo. Elena lo observó en silencio, sin saber si debía preguntar. «Mi madre», dijo Javier finalmente. «Se niega a ir al hospital, otra vez». Elena inclinó la cabeza. «¿Está enferma?». Javier suspiró. «Probablemente, pero no lo admite». Se frotó la cara, como si tratara de ordenar sus pensamientos. «Voy a ir a verla. Deberías venir conmigo». Elena frunció el ceño. «¿Por qué?». Javier la miró, su voz más seria que nunca. «Porque tengo la sensación de que esto tiene que ver contigo más de lo que imaginas». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y por primera vez, comenzó a preguntarse si su llegada a la vida de Javier había sido una coincidencia o algo más. El viaje hasta la casa de Rosa fue silencioso, interrumpido solo por el crujido de la nieve bajo las ruedas del coche y el murmullo del motor. Lucía dormía en el asiento trasero, envuelta en su chaqueta, mientras Elena mantenía la mirada fija en la ventanilla, observando los árboles cubiertos de escarcha que se alineaban a lo largo de la carretera. El paisaje blanco y desolado tenía un aire melancólico, como si el mundo mismo estuviera sosteniendo la respiración antes de una tormenta. Javier conducía con el ceño fruncido, absorto en sus pensamientos. No había contado mucho sobre su madre, pero Elena entendía que su relación era tensa. Había algo en su tono cuando hablaba de ella, una mezcla de frustración y resignación que le resultaba familiar. Sabía lo que era sentir que nunca sería suficiente para alguien. Finalmente, después de casi una hora, llegaron a la casa. Era una construcción antigua pero bien conservada, con un techo empinado para evitar la acumulación de nieve y una chimenea humeante que indicaba que Rosa estaba dentro. Javier apagó el motor y se giró hacia Elena. «Déjala dormir un poco más.
dijo en voz baja, señalando a Lucía. Vamos a hablar con mi madre primero. Elena asintió, aunque una parte de ella quería quedarse en el coche. Había algo en este encuentro que la ponía nerviosa, aunque no supiera exactamente por qué. Cuando entraron, el calor del fuego los envolvió de inmediato, contrastando con el frío exterior. Rosa estaba sentada en una butaca junto a la chimenea, con un chal de lana sobre los hombros. Sus ojos oscuros y afilados recorrieron a Javier, primero y luego se detuvieron en Elena con un escrutinio que la hizo sentirse vulnerable. «Así que esta es la mujer de la que me hablaste», dijo Rosa sin preámbulos. Javier suspiró. «Mamá, no hagas esto». «¿Hacer qué?» Rosa levantó una ceja. «Solo estoy observando». Elena sintió el peso de esa mirada. Había conocido muchas mujeres como Rosa antes, fuertes, acostumbradas a mandar, con una mirada que podía desarmarte en segundos. «Mi nombre es Elena», dijo, tratando de mantener su voz firme. Rosa inclinó ligeramente la cabeza, evaluándola. «Lo sé». El silencio se alargó, y Javier finalmente decidió intervenir. «Mamá, ¿cómo te sientes?» «Estoy bien». «No lo estás. Tienes fiebre y sigues negándote a hacerte los exámenes». Rosa agitó la mano, restándole importancia. «No estoy muriendo. No me trates como a tus pacientes». Elena observó la interacción entre madre e hijo con cautela. Había algo más en juego aquí. Algo que iba más allá de la simple preocupación de Javier por la salud de su madre. «Voy a hacer té», dijo Rosa de repente, levantándose con movimientos cuidadosos. Se dirigió a la cocina, dejando a Javier y Elena solos en la sala. «Lo siento», murmuró Javier. No quería que esto fuera incómodo. Elena negó con la cabeza. «No pasa nada». Pero algo sí pasaba. Y cuando Rosa regresó con la bandeja de té, Elena notó que sus manos temblaban, levemente. Cuando le entregó una taza, la miró fijamente y dijo, «¿Tienes el colgante de Teresa?» Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo sabe su nombre?» El silencio en la habitación se hizo espeso como la niebla. Javier frunció el ceño, mirando a su madre con sospecha. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?» Rosa dejó la bandeja sobre la mesa con un leve golpe y suspiró. «Creo que es hora de contarles una historia». Y así, la verdad comenzó a salir a la luz. El té humeaba en las tazas, pero nadie lo tocaba. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión casi tangible. Rosa tomó asiento y miró a Elena con una mezcla de nostalgia y algo más, algo que parecía casi culpa. «Hace muchos años», comenzó Rosa con la mirada perdida en el fuego. «Cuando era joven y estaba sola en esta misma ciudad, no tenía a dónde ir. Me encontraba en la misma situación en la que tú estuviste, Elena». Elena sintió un nudo en el estómago. «Fue Teresa quien me salvó». El mundo pareció detenerse por un instante. «¿Mi abuela?» Rosa asintió lentamente. «Sí. Yo estaba embarazada y no tenía a nadie. Me encontré en la calle, sin saber qué hacer, y Teresa me acogió en su casa sin hacer preguntas. Me dio comida, refugio y, lo más importante, esperanza». Javier se pasó una mano por el rostro, claramente sorprendido. «¿Por qué nunca me contaste esto?» Rosa sonrió con tristeza. «Porque nunca pensé que tendría que hacerlo. Pero ahora veo que el destino ha querido que nuestras historias se crucen de nuevo». Elena sintió un torbellino de emociones dentro de ella. «Entonces, ¿usted conoció a Teresa?» «Más que eso. Le debo mi vida». Un silencio abrumador se instaló entre ellos. Javier fue el primero en romperlo. «Esto no puede ser solo una coincidencia». Rosa negó con la cabeza. «No lo es». Elena miró su colgante, el único recuerdo tangible que tenía de su abuela. «Siempre me dijo que este colgante me traería suerte». Rosa extendió una mano temblorosa hacia el colgante, pero no lo tocó. Quizás no era suerte. Quizás era el destino asegurándose de que la bondad de Teresa regresara a tu vida cuando más lo necesitabas.
Las palabras de Rosa flotaron en el aire como una verdad inevitable. Elena sintió que algo dentro de ella cambiaba. Su vida había sido una lucha constante, una serie de pérdidas y decepciones. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había un propósito en todo esto. Javier miró a Elena y luego a su madre. «Entonces, ¿qué hacemos ahora, Rosa?», suspiró y finalmente tomó un sorbo de té. «Creo que es hora de escribir un nuevo capítulo». Elena no sabía qué significaba eso exactamente, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a averiguarlo. Elena no podía dejar de pensar en las palabras de Rosa, la historia de su abuela, la forma en que había ayudado a una joven embarazada sin esperar nada a cambio, resonaba en su mente con una intensidad que la hacía sentir mareada. ¿Era realmente posible que todo esto no fuera una coincidencia? Se llevó una mano al colgante, sintiendo su superficie fría contra sus dedos, como si buscara respuestas en su simple existencia. Javier permanecía en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Durante toda su vida, había visto a su madre como una mujer fuerte, independiente, pero también distante. Nunca había mencionado a Teresa, ni su pasado antes de que él naciera. Ahora todo cobraba un nuevo significado. «No entiendo por qué nunca me hablaste de esto», dijo Javier con voz tensa, mirando a su madre. Rosa suspiró, apoyándose en el respaldo de su silla. «Porque algunas cosas se entienden mejor cuando llega el momento adecuado. Y creo que ese momento es ahora». Elena intercambió una mirada con Javier. Había algo en el tono de Rosa que le provocó un escalofrío. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó con cautela. Rosa tomó aire lentamente antes de responder. «Que tu llegada aquí no es un accidente, que las decisiones que tomamos en el pasado nos alcanzan, tarde o temprano. Y ahora, depende de nosotros qué hacemos con eso». Elena sintió su estómago revolverse. No sabía qué significaba exactamente, pero algo le decía que esto iba más allá de una simple historia del pasado. De repente, el llanto de Lucía rompió el silencio. Elena se puso de pie de inmediato y corrió hacia la habitación donde la niña dormía. Cuando la encontró, Lucía estaba sentada en la cama, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Mami, soñé que te ibas y no volvías», sollozó, aferrándose a su abrigo. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo como su corazón se apretaba ante esas palabras. «Nunca me iré, mi amor. Estoy aquí». Pero en el fondo, no podía evitar preguntarse si realmente tenía el control de su destino. La tensión en la casa de Rosa no disminuyó en los días siguientes. Aunque Javier intentó actuar con normalidad, Elena notaba que había algo en su mente, algo que no decía. Por su parte, Rosa no parecía dispuesta a compartir más detalles sobre su pasado. Era como si hubiera revelado suficiente y esperara que los demás aceptaran lo que sabían sin hacer más preguntas. Pero Elena no podía dejarlo pasar. Una noche, cuando Javier salió a comprar provisiones y Lucía dormía, Elena decidió enfrentar a Rosa. «Necesito saber la verdad», dijo con voz firme. Rosa levantó la vista del tejido que sostenía entre sus manos. «Ya te la dije». «No». «Me contó una parte. Pero hay algo más». Rosa la miró en silencio durante unos segundos, como si evaluara hasta dónde podía confiar en ella. Finalmente, dejó el tejido a un lado. «Está bien», suspiró. «Te contaré lo que no dije antes». Elena se preparó para lo que estaba por escuchar. Teresa no solo me ayudó, ella me enseñó lo que significaba el sacrificio. Cuando más lo necesité, ella renunció a algo importante para asegurarse de que yo estuviera bien. Elena frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Rosa desvió la mirada. Ella tenía la oportunidad de irse, de buscar una vida mejor, pero me eligió a mí, me ayudó a traer a mi hijo al mundo, y después, cuando la vida nos separó, nunca volví a verla. Elena sintió una punzada en el pecho. ¿Cree que ella se arrepintió? Rosa la miró fijamente. No lo sé, pero creo que tú eres su legado.
Elena sintió que su respiración se volvía inestable. Eso no tiene sentido. Quizás lo tenga más de lo que crees. En ese momento, el sonido de un coche, deteniéndose afuera, interrumpió la conversación. Javier había vuelto. Y no estaba solo. Javier entró por la puerta con el ceño fruncido, su expresión sombría. Detrás de él, un hombre que Elena jamás pensó volver a ver. Carlos. El corazón de Elena se detuvo un instante antes de acelerarse con fuerza. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, susurró, apretando los puños. Carlos la miró con una sonrisa cínica. ¿Ese es el saludo que me das después de tanto tiempo? Javier se interpuso entre ambos de inmediato. Él dice que quiere hablar contigo. No tengo nada que decirle. Carlos cruzó los brazos. Eso lo decidirá el juez. Elena sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿De qué estás hablando? Carlos sacó un sobre de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa. Estoy pidiendo la custodia de Lucía. Elena sintió que la habitación giraba a su alrededor. No puedes hacer esto. Carlos sonrió de forma cruel. Oh, sí puedo. Javier dio un paso adelante, su mandíbula tensa. Si crees que puedes quitarle a su hija sin luchar, estás muy equivocado. Carlos lo miró con desdén. ¿Y tú quién eres? ¿Su nuevo salvador? Javier no respondió, pero en sus ojos había una determinación que Elena nunca había visto antes. Sabía que esto no terminaría aquí, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Javier dio un paso adelante, su mandíbula tensa. Si crees que puedes quitarle a su hija sin luchar, estás muy equivocado. Carlos lo miró con desdén. ¿Y tú quién eres? ¿Su nuevo salvador? Javier no respondió, pero en sus ojos había una determinación que Elena nunca había visto antes. Sabía que esto no terminaría aquí y que la verdadera batalla apenas comenzaba. El día del juicio llegó con un aire pesado y opresivo. Elena no había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía alejándose de ella, atrapada en una realidad que no podía permitir que sucediera. Sentada, en la sala de espera del tribunal, sentía las piernas temblorosas, pero se obligó a mantenerse firme. Javier estaba a su lado, su presencia tranquila y constante como un ancla en medio de la tormenta. Rosa también estaba allí, con su postura, erguida y su expresión imperturbable, como si nada en el mundo pudiera afectarla. Pero cuando miró a Elena, hubo algo en su mirada que la hizo sentir menos sola. Finalmente, la puerta de la sala se abrió. «Elena Ramírez y Carlos Álvarez, por favor, pasen». El corazón de Elena latió con fuerza cuando se puso de pie. Sus manos estaban frías y sudorosas, pero apretó los puños y avanzó con determinación. No podía permitirse dudar ahora. Carlos ya estaba en su lugar, con su abogado a su lado y su madre, Isabel, sentada en la primera fila. La mirada de Isabel estaba llena de desprecio, como si no pudiera creer que Elena tuviera el descaro de desafiar a su familia. El juez, un hombre mayor con una expresión severa, tomó asiento y revisó los documentos frente a él. «Vamos a proceder», dijo con voz grave. El abogado de Carlos fue el primero en hablar, pintando la imagen de un hombre preocupado que solo quería estar en la vida de su hija. Dijo que Carlos tenía estabilidad económica, que podía ofrecerle una vida mejor a Lucía y que era injusto que se le negara el derecho de ser su padre. Elena sintió náuseas al escuchar esas palabras. Cuando llegó su turno, su abogado expuso la verdad. Carlos las había abandonado en la calle sin dinero, sin hogar. No había intentado buscar a Lucía en todo este tiempo, y ahora solo regresaba porque se sentía herido en su orgullo. Luego, Elena tomó la palabra. «Lucía no es un objeto que puede reclamar cuando le conviene», dijo con la voz temblorosa, pero decidida. No estuvo ahí cuando lloraba por las noches, cuando tenía fiebre, cuando preguntaba por qué su papá no venía a verla. No es un padre, solo quiere ganar. Carlos la miró con furia.
pero no dijo nada. El juez escuchó todo en silencio, tomando notas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, cerró la carpeta con un leve golpe. He llegado a una decisión. Elena contuvo la respiración. Lucía Fernández permanecerá bajo la custodia de su madre, Elena Ramírez. Elena sintió que su corazón explotaba en su pecho. Carlos Álvarez tendrá derecho a visitas supervisadas, siempre y cuando demuestre compromiso con la niña y no represente un peligro para su bienestar. Carlos golpeó la mesa con furia, pero el juez le dirigió una mirada severa. La decisión es definitiva. La audiencia ha terminado. Elena sintió sus piernas volverse débiles, pero antes de derrumbarse, sintió la mano de Javier en su espalda, firme y cálida. Había ganado. Lucía estaba a salvo. El sol se ocultaba tras el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. La nieve aún cubría el suelo, pero en el aire había algo distinto, algo más ligero. Elena observaba a Lucía jugar en el patio de la casa de Rosa, su risa, llenando el espacio como música. Durante tanto tiempo había temido perderla, pero ahora por fin podía respirar en paz. Javier salió al porche con 2 tazas de té caliente y le entregó una. «Estás más tranquila». Elena asintió, sosteniendo la taza entre sus manos. «Sí, aún no puedo creerlo». Javier sonrió con suavidad. «Lo mereces». Elena lo miró, sintiendo algo cálido y profundo crecer dentro de ella. «Tú hiciste esto posible». Javier negó con la cabeza. «Tú fuiste la que luchó. Yo solo estuve aquí para recordarte que no estabas sola». Elena sintió un nudo en la garganta. «Gracias, Javier». Él la miró por un largo momento y luego tomó su mano con delicadeza. «¿Sabes? Creo que tal vez mi madre tenía razón». Elena arqueó una ceja. «¿Sobre qué?». Javier le apretó la mano suavemente. «Sobre que esto no fue una coincidencia». Elena sintió su corazón latir más rápido. «¿Y qué crees que fue?». Javier esbozó una sonrisa y, en lugar de responder, se inclinó y presionó un suave beso en sus labios. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo todo encajaba de una forma que nunca habría imaginado. Cuando se separaron, Lucía corrió hacia ellos, con un ramo de flores silvestres en la mano. «Mami, esto es para ti». Elena tomó las flores y sonrió. «Gracias, mi amor». Lucía miró a Javier y le tendió un pequeño diente de león. «Y este es para ti». Javier rió y revolvió el cabello de la niña. «Gracias, Lucía. Es el mejor regalo que he recibido». Desde la ventana, Rosa observaba la escena con una sonrisa tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, su casa volvía a sentirse como un hogar. Elena miró a Javier y luego a su hija. Sabía que aún había desafíos por delante, pero por primera vez en años tenía algo que nunca pensó que volvería a tener: un futuro, un hogar y una familia. El destino puede cambiar en un instante. Una elección, un acto de bondad, puede transformar vidas para siempre. Esta fue la historia de un hombre que decidió detenerse en la carretera en una noche fría, y de una mujer que encontró una segunda oportunidad cuando todo parecía perdido. Si esta historia te emocionó, no olvides dejar tu like, comentar aquí abajo qué te pareció y compartirla con quienes necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para más historias increíbles como esta. Nos vemos en el próximo video.